Nico, gracias. Y en medio de este camino electoral, hoy tenemos nuestra ruta por las regiones de Colombia. Ya no recorremos kilómetros por tierra, sino millas por aire. El avión Colombia despegó y está en Barrancabermeja, Santander, con Álvaro Freddy Acevedo. Álvaro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Les recibo aquí con el río Magdalena al fondo. Seguimos nuestro recorrido por las regiones. Esta vez nos encontramos en el departamento de Santander. Estamos en Barrancabermeja, el principal puerto petrolero de Colombia. Llegamos aquí gracias a la alianza entre Noticias Caracol y la aerolínea CLIT, que nos lleva alrededor del país a las distintas regiones. Como les decía anteriormente, estamos parados en donde nace la industria petrolera de Colombia. En 1918 se hacen las primeras perforaciones y a partir de entonces nace la ciudad de Barrancabermeja. Está su suerte ligada a la economía de la refinería y ese es uno de sus principales problemas porque no hay muchas fuentes de empleo. Como la hiedra a la piedra, Barrancabermeja está ligada a la refinería de Ecopetrol. Su relación es tan íntima como la que tiene con el río Magdalena. La industria petrolera genera más de 2.000 empleos, la mayor parte directos. El comercio, el dinero que circula por la ciudad, el motor de desarrollo en gran parte viene de la refinería, cuenta el periodista y docente Francisco Campos. Para el caso de Barrancabermeja, entre el petróleo y la transferencia a la nación, dan 1 billón de pesos año. Aquí estamos hablando de un presupuesto de 4 billones para los 4 años, que se pudiera hacer absolutamente de todo en el papel. El problema es que su suerte está ligada a los vaivenes de la producción petrolera y en estos tiempos los vientos soplan en contra del uso de los combustibles fósiles. Estamos muy acostumbrados a tener un buen presupuesto producto de esa actividad petrolera, pero con el tiempo eso cada día va a ir decreciendo y hay que construir algún tipo de alternativas y ahí es donde tenemos los grandes retos, digámoslo así, porque no se ha hecho la tarea, no hemos logrado romper esa dependencia. El ombligo es Ecopetrol, pero no hay cama para tanta gente. No todos viven de un puesto en la refinería y la informalidad en Barranca se acerca al 50%, según la Cámara de Comercio. En el centro de la ciudad, don Martín se gana la vida vendiendo chuzos. Su vecina también le pone la trampa al peso. ¿Cuántas personas dependen de usted? Somos 7 personas. ¿Usted llega aquí a qué horas, hasta qué horas trabaja? Acá desde las 3 de la tarde empezamos hasta las 7 de la noche. Nosotros tenemos en Barrancabermeja más de 5.800 unidades productivas informales. Pilar Contreras, presidenta de la Cámara de Comercio, habla de un 23.4% de desempleo, una de las tasas más altas de todo el país. Casi triplicamos el índice de desempleo a nivel nacional y pues bueno, claramente nuestra economía en estos momentos está pasando por unos momentos de contracción muy dura, de falta de confianza del sector empresarial que no se atreve a hacer inversión empresarial en la ciudad. La calle es mala consejera y tanto desempleado es caldo de cultivo para la delincuencia, comenta Campos. Y eso, por supuesto, esa masa de desempleados va fácilmente a las arcas de la criminalidad organizada, que es quienes reclutan y quienes contratan esta mano de obra, sobre todo joven. Aunque es justo reconocer los esfuerzos de la actual administración municipal, que está decidida a romperle el brazo a la delincuencia. Pero ponme alguna cámara fija, por favor. Ponme la Llanito Pénjamo. Este moderno centro de monitoreo y sus pantallas son los ojos de las autoridades en el puerto, cuenta el secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez. Pasamos durante el 2024 de encontrar una ciudad con 10 cámaras de seguridad funcionando a tener en este momento más de 200 cámaras de seguridad ubicadas en lugares estratégicos de nuestras 7 comunas, de nuestros corregimientos, teniendo hitos muy importantes. Hemos llegado también al sector rural. Tenemos el primer corregimiento 100% biovigilado de Santander, que es el corregimiento del Llanito. Seguridad, pero también fuentes de ingreso es lo que necesitan los barranqueños. Desde el Sindicato de los Trabajadores Petroleros, la USO, su presidente asegura que el crudo, como fuente energética, aún no está desahuciado. El mundo hoy nos está diciendo que la matriz energética
mundial va a seguir siendo ocupada en su inmensa mayoría por los combustibles fósiles. Europa acaba de tomar la decisión de reactivar los taladros. Por eso invitan al gobierno entrante a no darle la espalda a la industria petrolera. Le proponemos al gobierno que está por llegar, debemos priorizar la seguridad energética de los colombianos, fortalecer la industria, fortalecer Ecopetrol como el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos, fortalecer el empleo, la dinámica socioeconómica regional en las zonas productoras de petróleo y en esta zona como zona de refinación. Sin olvidar que cualquier polo de desarrollo pasa por la conectividad vial de la región. Esta sería una de las principales necesidades que uno le diría al nuevo gobierno. Por favor, Santander y Barranca en particular está necesitando que toda esa infraestructura vial quede lista y en condiciones para poder jalonar inversión y desarrollar el tejido empresarial de esta región. Romper la dependencia con el petróleo no será fácil. No se oponen a las energías limpias, pero aseguran que cualquier transición energética debe partir desde aquí y que sean los barranqueños quienes lideren ese proceso. Pero Barrancabermeja no solamente es un puerto petrolero, también es un importante puerto fluvial. De hecho, es la ciudad más importante en la subregión del Magdalena Medio. Me encuentro con nuestro compañero Wilson Lozano, que nos acompaña aquí a esta hora. Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Álvaro y televidentes. Uno de los temas que también preocupa a los barranqueños es el tema del muelle, lo que se conoce como el Paseo del Río, una obra que empezó prometiendo mucho y terminó paralizada. ¿Cómo es esta historia, Wilson? El muelle de Barrancabermeja ya tiene una estructura, los pilotes que llevan más de 100 años y era necesario cambiarlos, comenzó a deteriorarse todo el terreno. Entonces, lo que se hace es proyectar una obra que ya lleva más de 3 años, pero que no avanza y amenaza en convertirse en un elefante blanco. Así lucía el malecón hace 3 años, famoso por el rico sazón de cocineras ancestrales que hicieron de este lugar un punto obligado para los turistas en Barrancabermeja, Santander. Atrás quedaron los olores del frito sudado y los poderosos caldos de bagre rallado. Sus platos construyeron lo que muchos consideran en el puerto petrolero y fluvial un patrimonio cultural y turístico de los barranqueños. Por un gobierno que nos dijo que teníamos que salir porque iban a hacer el tablestacado y había mucho peligro y no sé qué. Nosotros sabíamos que el río se estaba socavando y se declaró calamidad pública. El tablestacado es una estructura para contener la fuerza del río y proteger el muelle. Por eso, inicialmente se trataba de mitigar un riesgo. Raúl Barba, analista político y veedor ciudadano, ha seguido de cerca este proyecto. Y cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de contratos que se han ejecutado en esta zona, hay varias infraestructuras, varios edificios. El de la obra de protección fue el último que se suscribió, cuando debía haber sido uno de los primeros contratos porque estábamos hablando de mitigar el riesgo. La idea era modernizar el muelle, 478 metros lineales sobre la margen derecha del río Magdalena y construir un complejo turístico que jalonara el empleo y el desarrollo sostenible. La obra estaba proyectada para hacerse en 9 meses y ya han pasado casi 3 años y la cosa se quedó en veremos. Estamos hablando de intervenir un lecho de un río como el río Magdalena, una margen. Creo que lo subestimaron, creo que asumieron que era una obra cualquiera. Y la complejidad de esta obra nos tiene un escenario de nuevas adiciones, tiempo, creo que llevamos más de un año largo parados y el proyecto no se resuelve. La papa caliente la recibió la actual administración municipal, para ellos con muchos errores de planeación. Uno de ellos, que los diseños se hicieron en 2021 con el río seco y 2 años después, cuando iniciaron las obras, el Magdalena había regresado a reclamar su territorio. En el 2023, cuando están en el contrato, pues se dan cuenta que el proceso que se tenía era para trabajarlo en suelo seco. El comportamiento del río en la playa en el inicio no se podía hacer porque pues obviamente ya el comportamiento del río no estaba como se debía inicialmente, entonces tocó hacer todo el proceso constructivo. Es decir, rediseñar el proyecto, pagar costosas asesorías y buscar más recursos para terminar la obra.
Este proyecto, si bien es cierto, tiene un costo aproximadamente de 17.000 millones de pesos. Ahorita estamos necesitando aproximadamente 8.500 millones de pesos más para poderlo dejar finalizado. Pero ojo, solo para mitigar el riesgo, la adecuación urbana del muelle es otra historia y otros recursos. Por ahora, las paredes hablan de un proyecto fracasado. Los barranqueños reclaman su muelle al próximo gobierno. Que se ponga, mejor dicho, la camiseta de Colombia y diga, esto va para adelante, eso se tiene que terminar, eso se tiene que hacer porque ya basta de tanto tiempo esto parado. Ellas recorren con nostalgia el lugar y luchan por no zozobrar en el olvido. El frito sudado lo que nos hizo fue que nos sacó de acá. Terminar la obra sin mirar atrás es lo que quieren todos. Hay un potencial en ese muelle, por ahí inició la vida de la ciudad, por ahí inició la economía. No había petróleo, había río, habían todos los productos del río y esto era supremamente próspero. Un reto para la actual administración municipal y un acto de justicia para los barranqueños que de repente perdieron su tradicional muelle turístico. Otro de los problemas que preocupa a los barranqueños es la situación de los cuerpos hídricos, pues tanto la industria petrolera como la misma ciudad vierten los residuos y las aguas hervidas. Situación que se hace más crítica porque aún no entra en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales. Barrancabermeja, agua y petróleo, dos riquezas naturales que cualquier ciudad envidiaría. Pero ¿cómo conciliarlas sin que la una afecte a la otra? Con frecuencia los pescadores de la ciénaga de El Llanito han denunciado los impactos del crudo en los cuerpos de agua. El hecho más reciente se vivió a principios de año en este lugar. Desde entonces, Ecopetrol, a través de sus contratistas, trabaja en la zona para contener la contaminación y remediar los suelos, pero la tarea no es fácil. Estoy escarbando, ya que pues a simple vista se ve iridiscencia, entonces quiero saber a qué el olor, porque sí, es puro, es como si el hidrocarburo, la gasolina saliera del barro. Ella hace parte de un equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y Energías Renovables que hizo una visita al lugar donde se realizan los trabajos. La preocupación es por la cercanía al cuerpo de agua. Esta canaleta que se hizo acá, pues da ya a la fuente hídrica. Ese es el temor. Sí, claro, porque lo que hace es generar y ocasionar daños acá al cuerpo hídrico donde se toma o se capta el agua para consumo humano. Cuando se instala todo. Leonardo Granados es el actual secretario de Ambiente. Tiene una larga trayectoria como defensor de estos importantes espejos de agua y sus ecosistemas. Y lo más lamentable es la ciénaga del Llanito, que es el pueblito pescador, ícono del turismo en Barrancabermeja, donde los barranqueños vamos a comer pescado, pero que lamentablemente hemos tenido 15 muertes de manatí en los últimos 7 años. Pero lo más lamentable es que en los últimos 4 meses murieron 3. 2 semanas después de esta grabación, se registró en el sector de Quiquelandia, donde realizamos esta entrevista, la muerte de un bebé manatí, y el pasado 14 de abril, de nuevo murió un manatí adulto. Una vez más, estas muertes provocaron el rechazo de los pescadores. El dolor que sentimos hoy, nosotros los pescadores de nuestra ciénaga San Silvestre, es porque ya lamentablemente se están dando la muerte de nuestros manatí antillano, especie que está en peligro de extinción, y nosotros nos encargamos de cuidar esta especie. Y del secretario de Ambiente. Hoy tenemos lamentablemente la aparición del manatí macho de casi 250 kilogramos, 2.80 metros de largo. Es una tristeza, es un impacto muy negativo a la biodiversidad de Barrancabermeja. Felipe Trujillo, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol, dice que investigan si estas muertes están ligadas a la actividad petrolera y si los impactos son accidentes de la industria
o afloramientos naturales. También asegura que el tema ambiental es una prioridad para la empresa. Nosotros hemos sido muy responsables, tanto en la operación de Barrancabermeja como de los otros frentes, es que si hay un incidente ambiental, se atiende y después se investiga. Estamos en el proceso de investigación, pero atendiendo todo el tema de remediación para asegurar que no haya afectación ni a las comunidades ni al medio ambiente, que es lo más importante. Sin embargo, el problema tiene varias aristas. Mientras navegamos, Wilson Díaz, un curtido líder de los pescadores, nos cuenta su preocupación. Aquí cerca tenemos la bocatomas de aguas de Barranca, donde donde la planta de agua suministra el agua a Barrancabermeja y después desecha esos lodos y vuelven a caer a la ciénega. Así es, la ciudad vierte sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, pues la planta que debería filtrar esas aguas lleva 10 años en construcción. Se le han invertido, óigase bien, más de 76.000 millones de pesos y aún sigue en obra. Alcaldes, de gobernadores, representantes no han entendido la importancia del proyecto. O sea, nosotros no sabemos cómo hacerles entender que la ciudad, nosotros nos podemos dar todos los golpes de pecho sobre la ciudad, podemos decir que tenemos la refinería más moderna, tenemos parques solares, pero nosotros en saneamiento básico estamos al mismo nivel de una ciudad del África subsahariana. 90% de aguas residuales vertidas en los cuerpos de agua superficiales. Ecopetrol ha financiado gran parte de ese proyecto, avaluado en 193.000 millones de pesos. La empresa aporta el 43%, es decir, 90.000 millones de pesos, de los cuales ya desembolsó 77.000, pero no dará un peso más hasta que avancen las obras. Así se pactó, no es un ultimátum ni es una nueva posición. Cuando el convenio se suscribió hace 10 años, incluía esa condición resolutoria. Ecopetrol iba desembolsando en la medida que se iba avanzando en la obra. Para poder completar el aporte total de Ecopetrol, la obra debe tener un nivel de avance del 80% y hoy está en el 65%. Muchos piensan que para exigir el cuidado de los cuerpos de agua, la ciudad debe dar el ejemplo. Parte de la discusión que nosotros tenemos desde el movimiento ambiental con Ecopetrol, y sabemos que Ecopetrol tiene clara esa lógica, es mientras la ciudad siga contaminando los cuerpos de agua, pues Ecopetrol nos va a seguir respondiendo, es que usted también contamina, entonces no me cuestiona a mí. Una de las formas de empezar a cuestionar a Ecopetrol es dejar de contaminar nosotros. Analistas, ciudadanos y hasta en la misma empresa coinciden en que Barranca tiene todo para ser una potencia regional. Agua, petróleo, biodiversidad, ubicación estratégica. Solo falta la voluntad de sus gobernantes. Pero Barranca no son solo malas noticias, también aquí pasan cosas muy buenas. Wilson Lozano estuvo buscando esas buenas historias. ¿Qué encontró Wilson? Bueno, Álvaro, lo primero que tenemos que decir es que lo mejor de Barrancabermeja es la calidez de su gente, que se conjuga con el clima. También tenemos una gran biodiversidad, cuerpos hídricos que albergan jaguares, manatís y más de 500 especies de aves. Imagínense que hoy tenemos hasta una media maratón del sol. Veamos la historia. Con 16 años, Luisa Arango no solo marca el paso, también lleva la batuta de los sueños en el corregimiento El Llanito, un pueblo de pescadores a 30 minutos del casco urbano de Barrancabermeja, donde la ciénaga acoge a manatíes, bocachicos y centenares de aves. Luisa y sus compañeros ensayan en un escenario de transformación, donde hoy se levanta la nueva sede del Centro del Conocimiento Ribereño. El colegio no está en buenas condiciones, habían paredes que se caían. Este colegio va a ser muy grande, así que nos va a ayudar mucho porque antes este colegio decían que no tenía paredes. Actualmente, el distrito de Barrancabermeja ejecuta una inversión de 50.000 millones de pesos en infraestructura educativa. 20 colegios están siendo intervenidos. Son dineros también recursos propios del empréstito y del sistema general de regalías, donde beneficiamos a más de 35.000 estudiantes de Barrancabermeja. En estos mismos colegios, el arte se convierte en refugio y proyecto de vida. Bajo la dirección de la reconocida cantautora santandereana Na Morales, las escuelas de formación artística y cultural, EFAC, rescatan el tejido social de la ciudad, formando a unos 1.700 jóvenes de Barrancabermeja en 8 saberes.
la literatura, la danza, el teatro, las artesanías, la gastronomía, el arte audiovisual, las artes plásticas y la música. Ya estamos en un nivel más avanzado, hemos tocado cosas nuevas, hemos interactuado más con los profesores. Barranca Bermeja, con una población calculada en 250.000 personas, también mira al futuro con sostenibilidad. Proyectos como las granjas solares posicionan al puerto petrolero como líder de la transición energética. El programa Viviendas Solares, que ya tuvo una convocatoria de 6.200 familias que se inscribieron para beneficiar a 3.200 familias. En los últimos años, el turismo ecológico se consolida como el nuevo motor económico de Barranca Bermeja. Desde la majestuosidad de sus ciénagas y fauna con especies como el jaguar, el manatí, el chavarrí y otros centenares de aves, el territorio ofrece una gran experiencia con la naturaleza. Conectarnos el río Magdalena con las ciénagas, con tanta diversidad cultural, ¿cierto? Porque somos un territorio multicultural, aquí confluyen diferentes culturas de Colombia. Y un complemento perfecto, la gastronomía local ribereña, representada en tesoros escondidos como la Isla de los Mangos. Barranca Bermeja tiene un producto muy especial como es el bocachico. Y esto se le ofrece a Colombia como símbolo de gastronomía a nivel nacional e internacional. Barranca Bermeja demuestra que su mayor riqueza no está en el subsuelo, sino en la fuerza y calidez de su gente, en la naturaleza y la biodiversidad. El río Magdalena es clave para la región porque es una importante arteria fluvial que lo comunica con todo el Magdalena Medio, pero también provee alimento. Hay un rico comercio de pesca y nuestro compañero Brandon Barreto estuvo esta mañana midiéndole el pulso a ese comercio. Para mí Barranca es sabor. Barranca Bermeja sabe a bocachico con patacón y suero. El turista debe venir a Barranca aquí a probar nuestra sazón, a probar nuestro sabor de aquí de Barranca, este calorcito que está elegante. El río Magdalena significa lo que es trabajo, vida, bienestar. La verdad, pues, de la pesca dependemos muchos, no solamente nosotros los pescadores. Nosotros lo pescamos, pero también lo comercializamos hacia la ciudad de Barranca Bermeja, hacia afuera. La pesca es muy importante porque son miles de familias a nivel nacional que vivimos de la pesca. Yo soy pescador de edad de 14 años, amigo. Nací en un pueblo que se llama Mompoa, donde se acuesta uno y amanecen dos. Desde esa edad de 14 años, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, la familia hemos sido pescadores. Oiga, y estamos jugando con una raya, vea. A la vea. Mire cómo tira chuzo, vea. Pues uno sale al río y son unas 24 horas, desde que sale son 24 horas trabajando el día y noche sin descanso. Y pues hasta el momento, pues gracias a Dios, pues uno consigue la comidita ahí. Estoy recogiendo unas piedras para pescar. Para pescar, pues sí que esto se utiliza. Esto se utiliza para comer, para bolear. Uno tira la piedra y arriba le tira la red y ellos recuestan, uno los agarra. Aquí en Barranca Bermeja pueden comer el bagre, el blanquillo, la doncella, el bocachico, la cachama. Mucha diferencia de pescado, la arenca, barbudo. Pero más que todo el bagre y el bocachico grande es el que consumen aquí, que lo pueden comer fresquito a la hora que puedan llegar. Aquí lo consumen fresco. En la mañana llegan las canoas, uno va y negocia la pesca. Como el bagre, a uno le dicen a 15, uno ofrece a 13. El que más ofrezca es el que compra. Barranca es una ciudad que son pocas las ciudades del mundo. Yo llegué aquí sin saber este arte y lo aprendí, porque soy oficial de construcción, pero tengo mi emprendimiento de vender pescado. ¿Sabe qué le pedía yo al presidente? Que mire con ojo de piedad a los barranqueños y haga inversiones buenas para los pescadores en este complejo. Que el sector pesquero ha sido olvidado totalmente. Al nuevo presidente eso está como durito, porque es que prácticamente al pobre no le da la mano, le da la mano a los ricos. A nosotros los pobres nos toca lucharla por ahí, como dijo el otro. Le pediría que estuviera más pendiente del pescador y de nosotros los comerciantes, porque el río Magdalena se nos está acabando y se nos está acabando las especies.
Barrancabermeja tiene una historia muy fuerte originada por los grupos armados, violencia durante muchos años que dejó miles de víctimas. Hablando con la gente en las calles dicen que ya no quieren saber más de guerra. Wilson, ¿cómo es eso? La paz es una necesidad para todo el desarrollo de las sociedades. Barrancabermeja no quiere volver a la década de los 90 y de los 2000, donde la presencia de grupos armados fue tremenda y dejó muchas víctimas. Lo que se necesita es inversión social y garantizar el desarrollo tanto de la ciudad como de las comunidades. A esta hora se preparan otros reporteros para hacer un recorrido por otras ciudades. Juan David Ríos va a salir mañana desde la ciudad de Pitalito, en el departamento del Huila, y los dejamos con esta hermosa postal del río Magdalena.